Archivos del Terror, con Anthony Head. Cuando actué en Buffy la cazavampiros, interpreté el papel de Giles, el mayor de los expertos, en el mundo de las ciencias ocultas. Debo admitir que la fascinación de Giles con lo paranormal me dejó un poco curioso. Poder descubrir por qué en una época de aparente progreso científico lo sobrenatural nos importa tanto en la actualidad como lo fue hace cientos de años. Iré en busca de una criatura que apela a nuestro instinto más básico. Iré a la profunda guarida del hombre lobo. Hombres Lobo. Cuando comencé a interesarme en el hombre lobo, aunque en Buffy teníamos un hombre lobo como personaje fijo, pude darme cuenta que, fuera del hombre, la luna y todo el escenario propicio, la verdad es que no sabía nada de ellos. Siempre pensé que los hombres lobos eran un invento de las películas en lugar de bestias genuinamente aterradoras. Pero a medida que lo estudiaba, comprendí lo generalizado que está el hombre lobo en la cultura popular, no solo en las películas, sino incluso en las historias que mis hijos solían leer, desde la Caperucita Roja a los hermanos Grimm. Pero cuando me topé con la extraña historia de un asesinato en Francia, pronto se me hizo evidente que los hombres lobo son mucho más que un tema de cuentos infantiles. Este informe psiquiátrico describe el asombroso caso de un hombre lobo moderno. En 1989, en Burdeos, una ciudad francesa, la muerte violenta de un hombre de la localidad llevó a la policía a descubrir una historia digna de cualquier relato de horror. Arrestaron a un hombre de 28 años. Cuando lo interrogaron, negó su participación en el asesinato. Pero lo que hizo que este caso fuera diferente fue el motivo que dio el criminal. El hombre dijo que el asesinato había ocurrido justo después de que se transformara en un hombre lobo. Si me miro en un espejo, puedo ver la transformación. Siento que me crecen pelos por todo el cuerpo. Los dientes también me crecen. Michel Benesac, un psiquiatra forense, interrogó al confeso hombre lobo. Cuando lo interrogué, él pensaba que se podía transformar en un hombre lobo y cuando lo hacía se ponía muy violento. Quería morder y golpear a la gente y beberse totalmente su sangre. Sacio mi deseo, visitando mataderos. Bebo la sangre de los caballos cuando aún está caliente. Pero prefiero la sangre humana. ¿Cómo? Una supuesta criatura mítica se convirtió en el sospechoso número 1 de un asesinato ocurrido actualmente. Necesito averiguar cómo se originó la historia del hombre lobo. Si revisan los libros de historia, verán que los hombres lobo están lejos de ser una creación reciente. Pero lamentablemente, muchos de los hechos se han perdido en la noche de los tiempos. Aunque encontré un relato detallado de un extraño ritual que existía hace 2000 años. Es mi primera pista real sobre los orígenes de la leyenda del hombre lobo. Para comenzar mi viaje ahora, iré al último lugar donde esperaría encontrar a los licántropos, a Grecia. Voy a investigar una historia de represalia, sacrificio humano y canibalismo. Vine a Grecia para investigar un relato de hace 2000 años sobre los hombres lobo.
La historia narra claramente detalles de una ceremonia de sacrificios humanos que culminaba con la transformación de una persona en lobo. La leyenda llega incluso a dar la ubicación exacta del sitio donde estaba el altar propiciatorio, en el monte Licaión, en el corazón del Peloponeso, 200 kilómetros al suroeste de Atenas. Arqueólogos estadounidenses de la Universidad de Pensilvania, liderados por el Dr. David Romano, harán pronto una excavación para poder corroborar las historias de sacrificios humanos y su posible conexión con los hombres lobo. Hola. Vaya. Hombres lobo. Debo reconocer que nunca he relacionado los hombres lobo con la Grecia antigua. Hay muchas historias antiguas que vinculan este lugar, el monte Licaión y el santuario de Zeus, con la posibilidad de sacrificios humanos. Algunas de las historias mencionan hombres lobos. ¿Qué espera encontrar aquí? Esperamos encontrar muchas cosas. Entre ellas queremos averiguar si los antiguos griegos sacrificaban o no seres humanos. Aquí en este altar que está a unos 25 metros más arriba. Vamos a verlo. Vaya. Sacrificios con una hermosa vista. Esta es una de las trincheras que fue excavada a comienzos del siglo XX por Corinne Jotis. Él encontró restos de huesos que hizo analizar y resultaron ser huesos de animales. Pero cuando trabajemos aquí queremos ver si es posible que los huesos sean humanos. Y si son huesos humanos, ¿cuál sería la relación con los hombres lobo? Bueno, la historia que se contaba muchas veces en la antigüedad es que si un ser humano comía carne humana proveniente de un sacrificio, esa persona se convertía en un hombre lobo durante 9 años y tenía que pasar 9 años sin comer carne humana para convertirse en ser humano otra vez. De lo contrario, seguía siendo lobo. Así es la historia. ¿Cómo cree que todos esos mitos antiguos se adentraron en la cultura popular? ¿Cómo logró el hombre lobo convertirse en la criatura que conocemos ahora? Bueno, las historias eran contadas una y otra vez en la antigüedad y lo que tenemos es, de hecho, un resumen cuarto o quinto después de Cristo, en el que habla de los diferentes aspectos de la historia. Es posible que el mundo cristiano haya recogido la historia en ese momento. Es bastante probable que algo extraño ocurriera aquí. ¿Había realmente hombres lobo aquí? ¿O era simplemente una forma en que los antiguos griegos desalentaban los sacrificios humanos? Fuera como fuera, la historia del monte Licaión muestra lo antigua que es la leyenda del hombre lobo y lo tempranamente que se convirtió en parte de nuestra cultura. Al parecer, en cuanto la humanidad comenzó a escribir, empezaron a surgir historias sobre los hombres lobo. Los autores cristianos parecen haber abrazado la idea con una pasión especial. Hay referencias en toda la Biblia, desde Benjamín a Nabucodonosor. Aquí, en el Génesis verso 27, Benjamín devorará como un lobo. Por la mañana devorará la presa y por la noche dividirá el botín. Y en el siglo XV, el emperador Segismundo reunió un consejo de teólogos que decidió que los hombres lobos eran una realidad. Le pregunté al doctor Romano cómo pasaron los hombres lobo de ser criaturas puramente mitológicas a ser aceptadas como una realidad. Me sugirió que viajara a París para hablar con el historiador Michel Mongier. Cuando comencé a investigar sobre el hombre lobo, pensé, ¿cómo lo hace para que la gente crea que, de todos los monstruos, el hombre lobo era más que nada un mito de Hollywood? Pero pienso que usted tiene pruebas que la gente estaba convencida que la transformación de alguien en lobo era algo real. En verdad, la imagen del hombre lobo que se da en las películas no corresponde con las antiguas descripciones. Hubo, en efecto, varios juicios basados en la creencia de los hombres lobo y la idea de que un hombre podía convertirse en una bestia. ¿Hubo algún juicio a un hombre lobo que se destaque? Aquí, en la Biblioteca Nacional, se ha conservado el manuscrito de uno de esos juicios, el de Jean Grenier. Les diré que anoche, cuando vigilaba las ovejas cerca de Tardivaux, se me perdió una de ellas.
Yo traté de buscarla en la oscuridad y la encontré. Había caído en una zanja. Marguerite Poirier, compañera de un joven pastor, dijo que había sido atacada por una criatura parecida a un lobo. Era como un rugido de un animal. Fue algo que me asustó mucho. Oveja necia. De pronto, me golpearon por detrás y me lanzaron al suelo. Primero pensé que era un perro, así que le di un golpe con el palo. Todo lo que podía hacer era golpearlo una y otra vez, lo más fuerte que podía. Finalmente, retrocedió. Pero la criatura no se fue. Se quedó allí y me miraba, como esperando. ¿Por qué te ríes? Podría haberme matado. Me río porque yo sé quién te atacó. ¿Qué? Fui yo quien te atacó. Si no hubieras tenido ese enorme palo, te habría hecho bastante más que unos pequeños rasguños. Te habría desgarrado el cuello como lo hice con esa pequeña muchacha, esa del pueblo de Rainier. El muchacho tenía mucho que decir respecto a sí mismo y les dijo con lujo de detalles cómo podía transformarse en lobo. El registro judicial del juicio de Granier ofrece un persuasivo testimonio sobre lo que ocurría en esa época. Jean Granier, estás acusado de atacar a Marguerite Poirier bajo la forma de un hombre lobo. Y también de haber matado a otra joven muchacha y a un perro. ¿No es así? ¿Es verdad? ¿Cometiste esos actos repugnantes? ¿Eres sordo además de depravado? Ya lo escuché. Muy bien, responde mi pregunta. Sí. Maté a un perro. Pero las muchachas pequeñas saben mucho mejor. Su carne es tierna y dulce. Su sangre es buena y caliente. ¿Encontraron los cuerpos? Los cuerpos encontrados eran de muchachas jóvenes asesinadas. Jean Granier dijo que era responsable de esos ataques bajo la forma de un lobo e incluso les mostró el lugar, cerca de un árbol, donde se dice que ocurrió uno de los ataques. Fue en este lugar que se encontraron los restos de Marie Richard. Sí. Además se encontró su vestido, abotonado, doblado e intacto. No fue un animal cualquiera el que hizo eso, sino un poder sobrenatural. ¿Fuiste tú quien lo hizo? Respóndeme cuando te hablo. ¿Fuiste tú quien lo hizo? Oh, imbécil. ¡Vamos! ¡Vamos! El vestido de la chica estaba intacto. En su declaración, Jean Granier dijo que una
de sus víctimas llevaba un vestido negro y citó: él le sacó la sangre sin quitarle el vestido. La gente testificó que el vestido estaba intacto. Esto es algo que ocurre en varios juicios de hombres lobo, y el inquisidor oficial de brujería, Contois Bonnier, dijo que eso era característico de dichas criaturas. Jean, estás aquí porque admitiste que podías convertirte en lobo. ¿Y que bajo esa forma habías matado a una muchacha, devorado a un bebé y destrozado a un perro? Explícate. Explícale a la corte cómo es posible que puedas transformarte en lobo. Cuando la luna entra en su última fase, siento una necesidad muy fuerte. La necesidad de unirme a los lobos. Cubro mi cuerpo con un ungüento. Me pongo mi capa de piel de lobo. En ese momento, puedo comenzar a correr con mi manada. ¿Y qué haces? ¿Qué haces con tu manada? Cazamos. Matamos. Devoramos. Bien, ¿dónde encontraste ese ungüento y la piel de lobo? Fue hace unos años atrás. Estaba en el bosque. Un hombre a caballo me pidió que cepillara su animal. Me dijo que me pagaría y me daría vino. Cuando terminé de cepillar su caballo, Jean Granier dijo que un día, cuando estaba en el bosque, se encontró con un hombre a quien llamaba el amo del bosque. Él le había dado un ungüento y una piel de lobo, y que al ponerse la piel de lobo, Jean Granier podía transformarse en un animal. me dijo que él era el amo del bosque y que yo era su sirviente y que sabría qué hacer cuando llegara la hora. Oh, muchacho. ¿Te das realmente cuenta de lo que estás diciendo? Oh, por Dios. Sí. Así que Jean Granier confesó varios crímenes atroces. Y ser un hombre lobo, ¿qué castigo podía esperar? Era más fácil culpar a una persona específica que enfrentarse con el mismo diablo. El diablo no podía ser llevado ante la justicia, pero sus cómplices, ya fueran brujas u hombres lobo, podían ser arrestados, juzgados y quemados en la hoguera. No hay duda que ocurrieron varios asesinatos sanguinarios. Nos has dado pruebas irrefutables. Es evidente que sufres de delirio y de ilusiones diabólicas. Y la única forma de detener al diablo, al demonio, hijo mío, es la muerte.
En un caso como el tuyo sería justo hacer una excepción. La necesidad y la desesperanza han corrompido tu carácter. Y el diablo pudo encontrar en ti una presa fácil. Con el fin de salvar tu alma, serás llevado a un monasterio, donde deberás quedarte hasta el fin de tus días. Si de alguna forma intentaras escapar, serás atrapado y ahorcado hasta que te llegue la muerte. ¿Comprendes? ¿Por qué fueron tan indulgentes con Jean Granier? Los jueces pensaron que sentenciarlo a muerte era demasiado arriesgado. Prefirieron entregarlo a las autoridades religiosas, en este caso los franciscanos, para que se ocuparan de él y lo rehabilitaran, en vez de condenarlo a la hoguera. ¿Fue Jean Granier el caso más conocido de los hombres lobo en Francia? El caso de una extraña bestia maligna no fue el último de su género que ocurrió en Francia. Durante el siglo XVIII el asunto explotó nuevamente con el caso conocido como Gévaudan. Según los testigos, se trataba de una bestia extraña y fantástica. Michel me contó cómo la bestia de Gévaudan aterrorizó a toda Francia durante un periodo de 3 años de matanza que significó la muerte brutal de cientos de personas. Para dar caza a la bestia, iré a la región francesa del Macizo Central, la escena de la más horripilante serie de asesinatos que se haya atribuido a un hombre lobo. Para poder averiguar más sobre el más espantoso ataque que jamás se haya imputado a un hombre lobo, vine al tranquilo pueblo de Sogne para encontrarme con el experto local de hombres lobo, Jean Richard. Museo de la Bestia Fantástica de Gévaudan. La fascinación de Jean Richard con la bestia de Gévaudan comenzó hace más de 50 años, cuando su padre le contaba relatos sobre la legendaria criatura. Desde entonces, ha coleccionado todo tipo de documentación para tratar de descubrir la verdad detrás del mito. Actualmente es considerado la mayor autoridad mundial sobre la bestia. Para mostrarme la extensión del reino del terror de la bestia, Jean Richard me llevó hasta la punta de la torre más alta de Sogne. ¿Esta es la región de Gévaudan donde ocurrieron los asesinatos? La historia comenzó por allá. ¿Cómo comenzó todo? Comenzó el 1 de julio de 1764. Ese día la bestia mató a su primera víctima. En 3 años mató al menos 100 personas a las que destrozó salvajemente, les cortó la cabeza. Fue algo realmente terrible, demasiado cruel. Petit Louis. Petit Louis. ¿Qué haces por allá, Petit Louis? Ven acá. Petit Louis, ¿qué haces allí? ¿Qué haces allí? Ven. Ven, ven. Ven acá. Ven acá, Petit Louis. Ven acá, te digo. ¿Qué haces? ¡No! 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 Jean Richard me dijo que la mortífera reputación de la bestia se extendió tanto en toda la región del Macizo Central francés que incluso el rey Luis XV se involucró. Ofreció una recompensa de 6.000 libras, eso es casi $1 millón actuales, por el cuerpo del monstruo. El rey incluso envió a la región a 56 de sus mejores soldados, quienes a su vez reunieron a 20.000 hombres para tratar de encontrar a la bestia.
Ineptos. A pesar de la casi aniquilación de la población de lobos, las misteriosas muertes continuaron. Al final, ¿quién mató a la bestia? Fue Jean Chastel. Vino aquí, a Notre-Dame de Tours, en un peregrinaje donde fundió 3 medallas de plata para hacer balas. Padre, bendice mis medallas de plata. Terminaré con la bestia que asola Gévaudan. Según Jean Richard, la historia de que Chastel fundió metal para hacer sus municiones es el primer informe escrito del uso de balas de plata contra los hombres lobo. Gracias, padre. ¿Balas de plata? Creí que eran solo las películas. Según la tradición, hay que usar balas de plata benditas para matar a un hombre lobo. Jean Chastel mató a la bestia el 19 de junio de 1767 en Saint-Nevers. Estaba esperando a la bestia y cuando finalmente la vio, tomó su rifle. Dios mío, guía mi mano. Bestia, no matarás más. Y así fue como murió la bestia de Gévaudan. ¡Vamos, vamos! Registros de la época establecen que Jean Chastel describió a la bestia diciendo que tenía patas extrañas, orejas puntiagudas y el cuerpo completamente cubierto de grueso pelo marrón. Luego, como resultado de un mal aconsejado viaje a ver al rey, lo que quedaba de la bestia se perdió para siempre. Jean Chastel pensó que si le llevaba la bestia al rey, recibiría una recompensa. Mató a la bestia el 19 de junio y no llegó hasta agosto. Para ese entonces, la bestia estaba podrida y verdaderamente hedía. Al parecer, el rey le dijo, ¿cómo te atreves a presentarme algo tan asqueroso? Entiérrenla de inmediato. Así que enterraron a la criatura en los jardines de Versalles y no se conservó nada de la bestia. Después de tantos años de estudiar a la bestia, ¿qué cree que mató a toda esa gente en Gévaudan? ¿Quién sabe? Tal vez la respuesta aún esté allí. Jean Granier y la bestia de Gévaudan. No hay duda que la gente que fue testigo de estos casos creía haber visto algo tan extraordinario que solo podía explicarse como un hombre lobo. Hubo muchos casos durante muchos años para que solo fuera histeria masiva. Pero en esta época de ilustración científica, tal vez haya una forma más racional de explicar el misterio de los hombres lobos. Para tratar de descubrir la verdad, tendré que acercarme en forma personal a la bestia en que se basa la leyenda. Hoy comerán cerdo. Según Jean Richard, entre 1740 y 1773 mataron 2000 lobos en la región de Gévaudan. Pero actualmente Gévaudan es el hogar de la mayor población de lobos de Francia. Hace rato les dábamos cerdo, pero aún queda cordero. Queda cordero y queda vacuno. La gente de Gévaudan estaba convencida de que era un hombre lobo el causante de las matanzas. ¿Pudo simplemente ser un lobo? No pudieron ser lobos. Los campesinos de esa época estaban acostumbrados a ver lobos vivos o muertos. Sabían reconocer a un lobo, y si los lobos eran tan agresivos y peligrosos, los niños no habrían podido salir solos y cuidar de las ovejas. Hablaban de una bestia porque no reconocían al animal. ¿Hay alguna circunstancia en que un lobo ataque a un ser humano? Un lobo saludable jamás será agresivo con el hombre. La única posibilidad es si un lobo sufre de rabia, puesto que solo así atacaría.
Silva me dijo que los lobos, como los perros, contraen rabia, generalmente cuando los muerden otros animales infectados. Los síntomas de la rabia varían mucho. Desde la rabia silenciosa en la que los lobos salvajes dejan caer la cabeza, se les paralizan las patas traseras y le pierden el miedo a los humanos, a la rabia furiosa en la que un lobo infectado se morderá sus propios miembros y se pondrá tan agresivo que atacará lo que sea, incluso a los humanos. ¿Podría entonces la rabia ser una posible explicación para la bestia de Gévaudan? ¿No cree usted que es posible que la bestia de Gévaudan haya sido uno o varios lobos que sufrieran de rabia durante esos 3 años? Debe considerar que un animal que sufre de rabia solo vive 9 días. Jamás habría sobrevivido 3 años enfermo. Pero más que nada, y lo que me parece más importante, es que ninguna de las víctimas atacadas por la bestia desarrolló síntomas de rabia. Bueno, si no eran lobos rabiosos, ¿qué pudo matar a toda esa gente en Gévaudan? Creo que la respuesta a esta historia radica en el hombre. Estoy seguro de que en este caso los lobos son inocentes. Si las observaciones de hombres lobos no siempre tienen como origen un lobo real, ¿puede la ciencia proporcionar un culpable humano? He regresado a París, al Museo Médico de Butá, para encontrarme con el profesor Rodney Dober. Es un tricólogo, un experto en el crecimiento del cabello, y espero que pueda darnos alguna luz al respecto. Intento averiguar sobre los hombres lobo, y hasta ahora, la explicación que culpa a los lobos simplemente no parece ser suficiente porque siempre regresamos al factor humano. ¿Hay algún conjunto de circunstancias en que los humanos puedan estar involucrados? ¿Hay alguna razón por la que alguien pudiera pensar que son humanos? Hay muchas formas diferentes de tratar de explicarlo médicamente con los humanos, pero la más corriente que se ha usado hace cientos de años es la de la gente que ocasionalmente nace con una cantidad excesiva de cabello. Nosotros usamos la palabra hipertricosis. Estas son fotos de fines del siglo XX. Esta en particular es de Guadalajara. Un niño de 8 años. Es fácil imaginar un contexto en alguna aldea rural por ahí en que se podría considerar como un caso de hombre lobo. Puede ver que la cabeza y el cuello, en este caso en particular, es mucho peor que el cuerpo. ¿De modo que la hipertricosis pudo ser más corriente hace 200 o 300 años? Creo que por lo que se veía, sí. Probablemente había muchas más anomalías congénitas que se hacían más públicas. ¿Podría haber alguna evidencia de hipertricosis en el 1600 o 1700? Si se examina la literatura de esa época, creo que sí. Hay un cuadro muy famoso del siglo XVI que lo muestra muy claramente. Dadas todas las explicaciones científicas de los hombres lobo, ¿diría usted que son una cosa del pasado? No totalmente. Sabemos que hay muchos lugares en el mundo donde se podría pensar que el fenómeno de los hombres lobos posiblemente aún existe. Porque donde hay carencia de medicina moderna, las fallas congénitas todavía se ven. Y la malnutrición todavía existe. Y si hay ciertos tipos de malnutrición en particular que no están recibiendo tratamiento médico, sigue siendo bastante probable que haya gente en esos lugares que se considera en el mismo contexto que los hombres lobos hace 200 o 300 años. El extraño caso de asesinato en Burdeos que provocó mi investigación es un recordatorio muy real de que la amenaza de los hombres lobo no se limitan a hechos históricos. Vine a ver al profesor Michel Benessac, el psiquiatra forense asignado al caso. ¿Fue en una de estas casas? Sí, fue en una de las casas de esta calle. ¿Cómo se supo la historia? Sucedió que trajeron a un hombre gravemente herido y que fue llevado a un hospital. Murió a las pocas horas.
y el hospital llamó a la policía. Después de la investigación, arrestaron a un hombre de unos 28 años, que fue identificado como el sospechoso principal. ¿Por qué lo llamaron a usted? Bueno, yo lo conocí porque un colega de una de las cárceles en que yo estaba a cargo de psicología criminal me dijo que uno de los presos que él atendía decía que era un hombre lobo. ¿El crimen fue cometido por un hombre lobo? Bueno, yo solo repito lo que él dijo. Bien. Usted entrevistó al asesino como psiquiatra de la policía. ¿Qué le dijo? Bueno, él dijo que después de una borrachera, alguien comenzó una gran pelea que terminó en una gran tragedia. Bebimos todo el día. No sabíamos bien lo que estaba pasando. Te ves bonito cuando te ríes, ¿sabes? Oh, gracias. No lo hago a menudo, soy muy serio. Estamos borrachos, ¿verdad? Oh, sí. ¿No te parece? Dame otro trago. Es divertido, Dame otro. ¿no crees? Claro que Estamos sí. bien. ¿Qué fue lo primero que dijo sobre convertirse en lobo? Bueno, me dijo que igual que los lobos, él se sentía muy atraído por la sangre. El problema es la sangre. En cuanto veo sangre, quiero tragarla, beberla. Satisfago mi deseo, visitando los mataderos. Bebo la sangre de los caballos, cuando aún está caliente. Pero prefiero la sangre humana. Bueno, aquí tenemos otra. Ah, excelente. Excelente. Vamos a abrirla. Espera. ¿Qué haces? ¡Ay! Ah, diablos, me corté. ¿Te cortaste? Déjame ver. ¡Qué estupidez! Mira cómo sangra. Vamos, déjame verte. ¿Qué pasa? No lo tomes así. No te hice daño. Sí, me haces daño. Déjame. Ven acá, te excita. Dame un beso. No me excita, me haces daño. Sí, te digo que excita. no, ¿y tú? Le gusta que bebas No su me toques sangre. más. Oye, ¿a dónde vas? ¡Vuelve aquí! Sí, tal vez no quiere estar con un idiota como tú. Sé que te gusta. ¡Idiota, idiota! No me digas eso. ¿Pero qué estás haciendo? ¡Ay, suéltame! Bésame. ¡Suéltame! Bésame, te pagué. Esto no me excita para nada. ¡Suéltame! ¡Suéltame, te digo! ¡Eres un depravado! ¿Usted cree que esa historia de convertirse en un hombre lobo fue algo que inventó para evitar que lo acusaran de asesinato? Bueno, yo al comienzo tenía mucho recelo de hacer un diagnóstico, pero después de un largo periodo de observación, llegué a la conclusión de que este hombre sufría de una afección llamada licantropía. La licantropía es la creencia que un hombre se puede convertir en un lobo, o también puede el espíritu del lobo entrar en nuestro cuerpo. Es como si tuviera hormigas corriendo por mis manos. Si me miro en un espejo, puedo ver la transformación. Los ojos fijos, sin pestañear. Las pupilas comienzan a dilatarse. Siento que me crecen pelos por todas partes. Mis dientes empiezan a crecer.
¿Y qué le ocurrió al hombre lobo de Burdeos? Esa es la pregunta del millón. Michel Benessac fue el psiquiatra de la policía asignado para interrogar al hombre lobo moderno. Fue aquí, en esta celda, que el criminal se sentó mientras lo sentenciaban. Sí, así fue. ¿Qué pasó con el caso en la corte? ¿Lo encontraron culpable? Sí, fue condenado. Claro que fue condenado. Y si mal no recuerdo, recibió una sentencia de 7 o a 10 años de cárcel, más o menos. Bueno, si sufría de una afección psicológica, ¿había un tratamiento que pudiera ayudarlo? Por supuesto que sí. Hay muchos tratamientos para esas enfermedades mentales, hay muchos, pero el hombre rehusó ser tratado durante todo el tiempo que estuvo en la cárcel de Burdeos. No quiso recibir tratamiento médico. ¿Y siempre mantuvo su creencia de que era un hombre lobo? Sí, mientras estuvo en prisión siempre estuvo convencido de que era un hombre lobo, un auténtico y verdadero hombre lobo. ¿Y qué sucedió con él? Ahora está en completa libertad. Así que, allá afuera, hay un asesino convicto que cree que es un hombre lobo vagando solo por las calles. Sí, es muy posible. Cuando recién comencé a pensar en los hombres lobo, tenía una imagen de grandes monstruos peludos que eran más divertidos que terroríficos. Pero a medida que he investigado la historia y la mitología que rodea a los hombres lobo, me di cuenta que pensaba así porque su leyenda ha sido secuestrada por la industria del cine. Parece que la verdad de los hombres lobos y su mito es una compleja mezcla de brutalidad, sufrimiento, un fuerte aislamiento y tormento, tanto interno como también de influencias externas de la comunidad, de las autoridades. El hombre lobo es en gran medida el depredador y la víctima. Los antiguos casos franceses ilustran la naturaleza melancólica de los hombres lobo. Los acusados a menudo eran forasteros, los sin hogar o los desesperados en busca de alimento. De hecho, pareciera que la turba actúa más como el lobo, cazando en manada, acechando a su presa indefensa. El reciente caso de Burdeos nos muestra que la amenaza del hombre lobo sigue bastante viva y más cercana a nosotros de lo que creemos. Nuestro instinto animal está mucho más cerca de la superficie que lo que admitimos. Solamente hay que mirar la cara de alguien cuando está realmente enojado. Tal vez no sea tan sorprendente que el hombre lobo esté tan arraigado en nuestra cultura, en especial cuando pensamos en lo antigua que es su mitología. Incluso aquí, en esta hermosa iglesia medieval en el corazón de la campiña inglesa, hay un extraordinario recordatorio que el vínculo entre la humanidad y el hombre lobo es mucho más profundo de lo que nadie cree. Este mural, que tiene más de 700 años, muestra a San Huberto, el patrono de los cazadores, cuidando a una extraña criatura mitad hombre, mitad bestia. Un monstruo que se parece notablemente a un hombre lobo. Tal vez los hombres lobos son solo un recordatorio de la bestia que todos somos y una advertencia de lo que puede pasar si esa bestia es desatada.